Hola, ¿qué tal estudiantes del Colegio Triunfo? Tengan todos ustedes un muy buen día. Les habla el profesor David Flores Arnaque y en esta oportunidad nos volvemos a encontrar, pero esta vez en el segundo trimestre de este año escolar 2020. Vamos a ver un tema que nos va a servir durante toda nuestra vida académica, incluso nuestra vida social, que es la acentuación, ¿ok? Así que primero analicemos las siguientes palabras para entender qué es acentuación. Tenemos la palabra carpeta. Separémosla en sílabas, ¿ok? Obviamente esto lo sabemos. Carpeta tiene 3 sílabas. ¿Cuál de esas 3 sílabas suena más? Carpeta. Yo no digo carpeta, ni tampoco digo carpeta. No, sino yo digo carpeta. Es decir, la mayor fuerza de voz está en la sílaba P. Siguiente palabra. Avión. Separémosla en sílabas. Avión. ¿Recuerdan la clase de diptongos? Hay diptongo acentual, ¿verdad? Es decir, hay 2 sílabas. Y la mayor fuerza de voz es en la sílaba bión. Ok. Siguiente palabra. Enfermedad. Tenemos enfermedad. 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 Yo no digo enfermedad, no, sino ya nos damos cuenta que la mayor fuerza de voz es en la última sílaba, es decir, en la sílaba dat. Siguiente palabra, ecuación. Ecuación. 3 sílabas. ¿Cuál de estas 3 sílabas lleva la mayor fuerza de voz? Ecuación. Y como y visualmente lleva tilde, obviamente esa sílaba va a ser la mayor, donde lleva la mayor fuerza de voz. Como se habrán dado cuenta, todas las palabras tienen una sílaba que suena más que otra. Siempre una palabra va a tener una sílaba que va a tener una mayor fuerza de voz. Esa sílaba que lleva la mayor fuerza de voz en una palabra se le conoce como acento. Acento. El acento es aquella sílaba que lleva la mayor fuerza de voz en una palabra, o también conocida como sílaba tónica. El acento se divide en 2 tipos, acento prosódico y acento ortográfico. A continuación vamos a explicar qué es el acento prosódico y el acento prosódico. Ejemplo, virus. Separamos en sílaba, virus. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Virus. Yo no digo virus tampoco, sino es virus. Entonces, esta sílaba es la que lleva la mayor fuerza de voz y solo se percibe por el tono nada más, al momento de pronunciarlo. Por ende, es acento prosódico. El otro tipo de acento es ortográfico. Este es más fácil de reconocer. Por ejemplo, tenemos la palabra inyección. Inyección. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Es decir, ción, ¿verdad? Porque obviamente, aparte que lo vemos gráficamente, y esta se va a reconocer por medio de la tilde, así de fácil. Entonces, el acento prosódico es aquella que solamente se va a notar por la pronunciación, porque no lleva tilde. Mientras que el acento ortográfico sí se va a diferenciar porque todas van a llevar tilde. Así que continuemos. Clasificación de palabras según la ubicación del acento. Esto es súper fácil. Ustedes ya lo saben. Ustedes saben que hay 4 tipos de palabras según la ubicación del acento. Tenemos las agudas, las graves, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Entonces, esta vamos a estudiar el día de hoy. Palabras agudas, también conocidas como oxítonas. ¿Ok? ¿Qué son las palabras agudas? Son aquellas palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Ahí les he presentado un esquema para reconocer que la mayor fuerza de voz en todas las palabras agudas va a ir en la última sílaba, va a ir al final. Ejemplo, educación. Separamos en sílaba. Educación. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? Pero profesor, ahí lleva una tilde. Entonces, obviamente va a llevar en la última sílaba. Tenemos la palabra azul. 2 sílabas. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En sul, ¿verdad? Yo no estoy diciendo pásame el azul, no, sino estoy diciendo pásame el azul. Entonces aquí esta es la última sílaba y por ende es aguda. Siguiente clasificación, palabras graves. Las palabras graves o
paroxítonas. ¿Qué son las palabras graves? Son aquellas palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Ya no en la última, sino en la penúltima sílaba. Aquí vuelvo a poner el esquema para que se den cuenta. Ya no es en la última, sino es en la penúltima. Ejemplo. Resultado. Separamos en sílaba. Resultado. Yo no puedo decir resultado, ni tampoco resultado, sino yo digo resultado. Entonces lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba ta, porque se ubica la mayor fuerza de voz en la penúltima. Segunda, cárcel. Separémosla en sílaba. ¿Qué sílaba lleva la mayor fuerza de voz? Fácil, profesor, la que lleva tilde. Entonces la mayor fuerza de voz lleva en la penúltima, es decir, en la sílaba car. Siguiente, palabras esdrújulas o proparoxítonas. Son aquellas palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Ojo, en la antepenúltima sílaba. Y aquí vuelvo a poner el esquema. Ya que ha cambiado el círculo rojo, ya no va a ir en la última, en la penúltima, sino va a ir en la antepenúltima. Pues tenemos la palabra célebre. Separamos la sílaba célebre. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Profesor, en la que lleva tilde. Muy bien, entonces esa va a ser una palabra esdrújula. Siguiente, bolígrafo. Separó en sílabas. Bolígrafo. Bolígrafo. ¿Cuál es la sílaba que tiene mayor fuerza de voz? Obviamente va a ser donde va a estar graficada la tilde, es decir, en la penúltima sílaba. Siguiente y última clasificación. Palabras sobresdrújulas, o también conocidas como sobreproparoxítonas. Son aquellas palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la transantepenúltima sílaba. Y aquí de nuevo el esquema. Ya no viene en la última, penúltima ni antepenúltima, sino en la transantepenúltima. Por ejemplo, límpiaselo. Límpiaselo. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la sílaba lim, porque además lleva la tilde y eso me va a ayudar más. Lleva la mayor fuerza de voz en la transantepenúltima sílaba. Siguiente, cómpramelo. Separo en sílabas. Cómpramelo. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la sílaba com. ¿Ok? Porque aparte que también lleva tilde. Y lo podemos reconocer ahí. Y pertenecen al grupo de las sobresdrújulas. Entonces, también cabe resaltar que todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas, todas sin excepción, van a llevar tilde. Todas las palabras sin excepción van a llevar tilde. ¿Ok? Ahora sí, practiquemos un poco, chicos. Español. Separemos la palabra español. E identifiquemos si es aguda, grave o esdrújula. Esto es un sencillo. Español. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? O lleva el acento. Español. Si nosotros lo pronunciamos, nos damos cuenta. Nos damos cuenta que la sílaba ñol lleva la mayor fuerza de voz. Entonces, ¿qué será? Es aguda, chicos. Siguiente, cancionero. Cancionero. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz ahí? Cancionero. Cancionero. Obviamente en la sílaba ne. ¿Qué tipo de palabra será? Si la mayor fuerza de voz ya no va en la última, sino en la penúltima. Es decir, es grave. ¿Ok? Siguiente, tómatelo. Separo en sílaba. Tómatelo. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? La sílaba, obviamente, to, porque además lleva la tilde. Las palabras que llevan mayor fuerza de voz en la penúltima, sobresdrújula. Ahora sí, vayamos a la tildación especial. Primera regla, para los adverbios terminados en mente. ¿Cómo se forman los adverbios terminados en mente? Eso es muy importante. Se forman al juntar un adjetivo más el sufijo mente. Ejemplo, suave, que es adjetivo, más mente, da como resultado suavemente. Y este es un adverbio. Acentuación ortográfica. ¿Cómo se acentúa este tipo de palabras? Bien, si el adjetivo se tilda, debe seguir tildado el adverbio, obviamente. Tenemos ejemplo, útil, que es un adjetivo, más mente, da como resultado útilmente. Como el adjetivo se tilda,
el adverbio también se tilda útilmente. Rápido más mente es rápidamente. Como el adjetivo se tilda, el adverbio también se va a tildar, es decir, rápidamente. Si el adjetivo no se tilda, seguirá sin tildarse. Ejemplo, suave más mente. Suave no se tilda, por ende, el resultado va a ser, tampoco se va a tildar, es decir, suavemente. Feliz más mente. Feliz no se tilda y mente tampoco, así que el resultado también seguirá sin tildarse, es decir, felizmente. Palabras compuestas. Las palabras compuestas se tildan según las reglas generales o especiales. ¿Cuáles son las reglas especiales o las generales? De las agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, la que hemos visto. Cuando se tildan las agudas, cuando terminan en NS vocal. Cuando se tildan las graves, cuando no terminan en NS vocal. Cuando se tildan las esdrújulas, todas se tildan. Cuando se tildan las sobresdrújulas, todas se tildan. Las palabras compuestas se tildan según las reglas generales de acentuación. Tenemos acentuación ortográfica. Solo el último término conserva su tilde en caso de tenerla. Por ejemplo, décimo séptimo. Décimo más séptimo. Estas dos palabras, si las junto, forman una palabra compuesta. Pero las dos tienen tilde. ¿Cómo hacemos? Ni modo que mi palabra va a tener dos tildes. No se puede. Pero, ¿qué me dice la regla? Solo el último término conserva su tilde en caso de tenerla. En este caso es decimoséptima. La tilde se queda en séptimo, en el último término. Siguiente, vigésimo tercero. Solo la última conserva la tilde. Entonces queda vigésimo tercero. Si el último término tiene tilde, se mantiene la tilde. Si el último término no tiene tilde o lleva tilde, se mantiene. Palabras compuestas unidas por un guión mantienen su tilde. Ejemplo, político más social, político social. Mantiene su tilde. Ítalo francés, ítalo francés. Las dos mantienen su tilde. Si la palabra está compuesta por un guión, las dos mantienen su tilde. Si no es así, ya saben que la segunda se mantiene. Verbos con pronombres enclíticos. ¿Qué son los verbos con los pronombres enclíticos? Los pronombres enclíticos se adhieren al verbo formando una sola palabra. Ejemplo, escribe. Es un verbo. Hasta ahí estamos bien. Escribe. Nos. Escribe más nos, más el pronombre nos. Es decir, escribe es un verbo y nos es un pronombre. Escribe más nos. ¿Qué palabra junta? ¿Qué palabra da? Es escríbenos. Ese es un verbo con pronombre enclítico. Entonces, según las reglas de acentuación, se va a tildar. Acentuación ortográfica. ¿Cómo se tildan este tipo de palabras? Estas palabras se tildan según las reglas generales de acentuación. Lo que le decía. De aguda, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Por ejemplo, vendió más le, vendióle. Exige más las, exígelas. Se tilda, ¿por qué? Esdrújula. Y todas las esdrújulas se tildan. Vende más lo es véndelo. Se tilda, ¿por qué? Porque es esdrújula. Ahora sí, reforcemos lo aprendido. Coloca las tildes necesarias en las palabras que lo requieran. Sinceramente. Sinceramente. Sincera más mente, ¿lleva tilde o no? Si el adjetivo no lleva tilde, el resultado tampoco, ¿verdad? Sinceramente. Últimamente. Se divide en última más mente. Última se tilda, por ende el resultado se tildará. Fríamente. Fría más mente. Fría se tilda. Si el adjetivo se tilda, el resultado también se tildará. Es decir, fríamente. Claramente. Clara más mente. Si el adjetivo no se tilda, el resultado tampoco se tilda. Frágilmente. Frágil más mente. Si el frágil se tilda, el resultado se tildará. O sea, frágilmente. Tilda las palabras compuestas si así lo requieran. 100 pies. 100 pies.
cien pies. ¿Por qué lo tildo? Porque se rigen según las reglas generales de tildación. Si 100 pies es aguda y termina en S, entonces se tilda. Paracaídas. Recordemos que el segundo término conserva la tilde, es decir, paracaídas. Étnico histórico. Cuando hay dos palabras separadas por un guión, étnico, histórico, más ambas conservan la tilde. Tirabuzón. Está compuesta por tira más buzón. Recordemos que el segundo término se lleva la tilde y conserva la tilde. Es decir, tirabuzón. Pisa papel. Las dos no poseen tilde, es decir, va a ser pisa papel. Ok, chicos. Entonces, hasta aquí todo lo que es las clases de palabras según la acentuación y tildación, y también la tildación especiales en palabras compuestas. Ok, chicos, recuerden que les estaré dejando su tarea y su actividad y nos vemos en la próxima clase.